también a veces nos ayuda. Entonces damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque, como decía mi esposa, el Señor va colocando las personas adecuadas con sus dones y sus talentos para hacer una obra. Creo que la palabra les enseña que somos es un cuerpo, pero con muchos miembros. Entonces, cada uno tiene sus dones y su talento para cierta cosa específica. Vuelvo y repito, el día de ayer fue un programa excelente, ¿verdad? Un tremendo programa. Yo me soñaba anoche trabajar con los postres. Así no pude dormir porque... Pero la verdad, increíblemente, las maestras que llevaron el tema para preparar los postres, las personas que estuvieron participando, nuestro hermano Isaac con su karaoke, y la verdad que quedé impresionado de ver el talento de cantante que tiene. Va a tocar pasarlo a la alabanza para que nos colabore. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la debilidad de Sansón. Todos sabemos y yo deseo comenzar una pregunta. Cuando ustedes escuchan Sansón, ¿con qué lo asimilan? Con fuerza. Con fuerza, ¿verdad? Uno escucha a Sansón y no, se imagina ya un hombre fuerte, un hombre poderoso. Y en realidad Sansón era eso, físicamente era un hombre bien fuerte. Pero entonces, Sansón es conocido en la Biblia por eso, porque el Señor lo dotó de una fuerza sobrenatural. Sansón, el Señor dijo a Sansón desde que antes del vientre de su madre, antes de que naciera, el Señor lo dotó a Sansón con una fuerza sobrenatural. Y yo quiero que nosotros entendamos, hermanos, que nosotros tenemos una misión y un propósito antes de nacer. Cuando estamos ahora en el vientre de esa madre, mucha gente dice, no, es que mi propósito está cuando yo reciba a Cristo, o después de que reciba a Cristo ya tuve mi misión. No, nuestro Señor, antes de que nosotros nazcamos, cuando estamos en gestación en el vientre de esa madre, Él ya nos conoce por nombre, por apellido, y tiene un propósito y una misión para cada uno de nosotros. Y esto sucedió con Sansón. Nosotros en la historia de Sansón, que está en el libro de Jueces, encontramos muchas enseñanzas, ¿verdad? Que es un libro, o sea, como toda la Biblia, que trae muchas enseñanzas. Por el tiempo, pues logramos capturar algunas para que nosotros coloquemos en práctica nuestra vida. Porque eso se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios para enseñar, para redarguir, para levantar, para exhortar, todo en amor. Entonces, el que esté falta de sabiduría, pídale a ¿quién? A Dios. Cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando estamos resolver una situación, ¿qué debemos hacer? Buscar a Dios. No solamente coger con nuestras fuerzas y nuestra propia voluntad y supuestamente con nuestra sabiduría e inteligencia ir a resolver la situación. Nosotros debemos primeramente doblar las rodillas y buscar al Señor, colocarle nuestra situación, aunque ella la conoce, podemos de colocarle en sus manos y pedirle a Dios que nos ilumine, que nos muestre, que nos guíe por el camino por el cual debemos caminar. Muchas veces de pronto las respuestas de Dios no van a ser las que nosotros esperamos, ¿verdad? Entonces digamos, nos arrollamos, Señor, por favor, ayúdame a conseguir un trabajito. Y resulta que el trabajito no nos llega sino hasta en 3, 4 meses. Decimos, no, Señor, pero entonces ¿dónde estás tú? Y no es que Él no sepa ni entienda, lo que es que Él tiene un propósito definido y necesita que tú estés ese lapso de tiempo parado solamente para ¿qué? Para que lo busque, lo adore y dependa de Él 100%. El Señor es todopoderoso. Solamente dice la palabra de Dios que solamente una palabra tuya bastará para sanar, ¿verdad? Una palabra tuya bastará para sanar. Mucha gente está orando por oración y no ven nada en su vida, pero la palabra dice una sola palabra bastará para ser sanos. ¿Qué pasa? Que en ese proceso que tenemos nosotros de enfermedad o de situación difícil o de cualquier circunstancia difícil, es que es un proceso por el cual es necesario que nosotros pasemos. Y el Señor en su soberanía y en su sabiduría permite que nosotros pasemos por él porque es necesario que aprendamos mucho sobre lo que estamos viviendo. Entonces, Sansón es una historia que trae muchas enseñanzas. Y una de las que tiene que ver fue con la que compartimos hace 3 semanas. ¿Se acuerdan que hablamos del propósito de la vida? Que todos tenemos un propósito en la vida y que todos tenemos un propósito en la vida. Y colocamos unos ejemplos y vimos que en realidad todos tenemos un propósito en la vida. Pero una vez más, nosotros vemos aquí en esta Sansón que el Señor nos permite ver que antes de nuestro nacimiento Dios ya tenía un plan específico para tu vida y para la mía.
Entendamos eso. No estamos fracasados y ya perdidos y arruinados y ya estamos desechados. No. Dios tiene un propósito específico en la vida de cada persona. Y cuando es más grande la posesión, es más grande la bendición. Dios está en el control de todo. Escúchenme bien, dice que antes que nosotros naciéramos, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y esto es verdad, la palabra de Dios nos enseña cuando le hizo el llamamiento a Jeremías. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo en Jeremías 1:5, dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que nacieras, dice la palabra de Dios, antes antes yo te conocí. O sea, tú eres conocido por el Señor. Soy conocido por el Señor antes de nacer. No eres conocido por el Señor ahora, sino antes de nacer ya Dios te conocía. Pero en nosotros está, si nosotros queremos tomar esa misión y ese propósito que Dios por nuestra vida y llevarlo a cabo. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir el propósito de Dios o abortar el propósito de Dios. Y es muy sencillo. Hay personas que reciben el llamado de Dios y el Señor los está fortaleciendo, el Señor los está levantando, pero llega el momento en que el enemigo sabe que si esa persona se levanta como Dios la va a levantar, va a ser un arma fuerte contra él. ¿Y qué hace? Le coloca una trampita, le coloca un desliz, le coloca una tentación. Y las personas somos débiles, somos carne. Y ahí vamos a caer. Entonces, si nosotros vemos la historia de Noé, de Abraham, de José, de Samuel, del rey David, el propósito, aún el apóstol Pablo, vemos que todos esos personajes bíblicos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ellos tenían un propósito definido en sus vidas, ¿verdad? Cuando vemos la historia de José, cuando fue vendido por sus hermanos, que estuvo preso, todos tenían un propósito específico en su vida. Pero ellos lo lograron cumplir gracias a que se mantuvieron fieles a Dios. A pesar de las situaciones, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las cosas que pasaban, ellos se mantuvieron fieles a Dios. En los momentos de prueba, ellos siguieron adelante y no se dejaron derrotar, no se dejaron apagar esa llama que había en su corazón, esa llama que el Señor había encendido en cada uno de ellos. Tuvieron momentos difíciles. Veamos al apóstol Pablo, cuántas situaciones pasó, cuántas dificultades ese hombre tuvo que estar. Yo pienso que en la primera dificultad que ese hombre tenía, muchos de nosotros habíamos soltado la toalla, ¿verdad? Muchos de otros dicen: no, eso es muy fuerte para nosotros, pero vamos a soltar la toalla. Pero ¿qué pasó? Ellos se mantuvieron fieles y firmes a Dios. Y pudieron soportar la situación difícil, pudieron soportar lo que había, pero su llama, la llama que el Señor había encendido en su corazón, siguió prendida. Y vamos a ver, a través de la palabra del Señor, a través de su escritura, que hay una cosa muy importante, hermano, y es que nosotros debemos de tener en cuenta, es que cuando nuestro corazón comienza a enfriarse, esto inmediatamente se refleja en nuestra vida espiritual. Tengamos en cuenta eso, hermano. Cuando tu corazón comienza a enfriarse, las cosas de Dios inmediatamente se le va a reflejar en tu vida espiritual. Esa llama que el Señor colocó en nosotros, esa llama que está entre nosotros, no podemos permitir que se apague. Sino día a día tenemos que nosotros alimentarla, mantenerla encendida. Tenemos que estar nosotros procurando que esa llama dé luz. No que se apague, sino que dé luz. Hermanos, hoy vamos a ver que entonces, a medida que tú o yo permitimos que esa llama se empiece a apagar y que lo que está en su corazón empiece a disminuir, en tu vida espiritual se va a reflejar inmediatamente, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a tener confusión, ya vamos a tener falta de fe y el resultado es que vamos a perder la visión, vamos a desenfocarnos nosotros, nos perdemos del camino y abortamos el llamado o la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, y lo más increíble de esto es que cuando eso sucede, no nos damos cuenta porque eso sucede, va ocurriendo lentamente, paulatinamente. Nosotros comenzamos de pronto a dejar de orar. El laxo que teníamos lo cortamos.
¿verdad? Ya no nos queda tiempo para leer la Biblia. Ya el trabajo, las obligaciones nos impiden tener tiempo con Dios. Ya nosotros comenzamos a tener prioridades. Señor, tú eres fiel, tú eres grande, poderoso, pero yo tengo que ir a trabajar. Así que más tarde hablamos, Señor. Ya no tenemos el tiempo de oración, ni tenemos ese fuego que hay en nosotros, en que nos postramos nosotros a clamar a Dios por las necesidades del pueblo. Ya no solamente pedimos por los pueblos, no solamente decimos, Señor, bendíceme, tráeme, llame, suéleme, amén, y vámonos porque ya oré hoy. Nuestra vida espiritual comienza a cambiar. Nuestra vida espiritual refleja nuestra debilidad que tenemos nosotros adentro. Ya nuestras oraciones no son efectivas. Ya nosotros comenzamos a repetir y a repetir y a repetir. Ya nosotros no producimos influencia, ni nosotros damos testimonio, ni autoridad con los que nos rodean. ¿Por qué? Porque nosotros ya comenzamos a hacer lo oportuno y no comenzamos a hacer lo correcto. Como cristianos no podemos hacer lo que hace todo el mundo. Hay una oportunidad, vamos a aprovecharla. No, tenemos que hacer lo correcto. Entonces, cuando dejamos que la llama se infle, comenzamos a ser nosotros igual que los del mundo. Comenzamos a perder nuestro espíritu y comenzamos a perder nuestra autoridad. Y no somos testimonio para nadie, ni para los que nos rodean, ni para la familia, ni para nadie. Pues que la gente dice, pero ese es cristiano y miren cómo anda. Hermanos, nos damos cuenta que los ojos y los dedos de todo el mundo están sobre ti y sobre mí. Porque nosotros somos luz y sal, por ser testimonio donde vayamos. Los ojos de todo el mundo están sobre nosotros. Ahora es más, no solamente nos preocupamos por los ojos que nos rodean, preocupémonos porque los ojos de Jehová están sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que no hay lugar en el mundo, ni hay piedra donde nosotros escondamos que los ojos de Dios no nos estén mirando. Entonces es nuestro deber, hermanos, nosotros mantener esa llama encendida. Es necesario nosotros mantener la llama encendida para que nuestro espíritu esté vivo. Cuando dejamos apagar la llama, hermanos, comenzamos a experimentar en nuestra vida la falta de perdón. Por eso vemos personas cristianas rencorosas. Y ya, por ahí alguien dice que es más difícil que entre hermanos, entre cristianos, se perdone que las personas del mundo. Porque si no, él es cristiano, tiene que saber perdonar. Pero se dan cuenta que yo soy cristiano y tengo primero que dar el primer paso. Entonces comenzamos a experimentar nosotros la falta de perdón. Comenzamos a hacer las cosas que nos llegan a la mano. Comenzamos a tener, hermano, susto, temor. Comenzamos a sentirnos atados. Comenzamos, hermanos, a perder el enfoque. Ya perdemos hasta la identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de las manos del Señor. Hermanos, comenzamos nosotros a albergar actitudes de miedo, de resentimiento. Comenzamos a alimentar nuestra naturaleza carnal y descuidamos nuestra naturaleza espiritual. No digo que sea malo tener miedo. Sí, tú puedes tener miedo porque somos carne. Pero no puedes estar preso del miedo. No puedes estar preso del miedo. Cuando vas a tener algo ya estás pensando en que lo peor está por venir. No. Hermanos, el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 5, versículo 15, nos habla que debemos cuidarnos de esas pequeñas zorras que destruyen nuestras vidas. Y son esas pequeñas zorras que van acabando con nuestra vida, Esas pequeñas zorras que tenemos hoy en el mundo, que nos distraen, que nos quieren apartar de la palabra de Dios, que cuando estamos nosotros con la intención de orar, resulta que nos sale un programa. Yo tengo la intención hoy de leer la palabra de Dios, quiero leer, hermanos, porque el libro, hermanos, me agrada. Resulta que recibo una llamada de una invitación. Y después digo, no, pero que me voy a perder esa invitación siendo yo todos los días. Yo más bien dejo la Biblia ahí y en la noche vengo y la leo. Pero bueno, nos damos cuenta que esas pequeñas zorras son las que están acabando con la vida espiritual. Pero como siempre, la palabra de Dios trae buenas nuevas, porque la palabra de Dios trae buenas nuevas. La buena noticia es que cuando nosotros reconocemos nuestro error, lo corregimos y seguimos adelante a su palabra, somos obedientes a su palabra, a la dirección del Espíritu Santo, hermanos, podemos recuperar nuestra vitalidad espiritual y el Señor puede volver a empezar a usarnos como antes.
No es que Dios diga, no, usted ha perdido oportunidad, ya fuera, ya basura, no. Si tú reconoces, si yo reconozco mi pecado, mi debilidad, lo confieso ante Dios y le pido, Señor, ayúdame porque yo necesito empezar mi camino y reconocer que mi fuerza, mi vitalidad, mi poder viene de ti y no de mí. Hermanos, el Señor comienza a usarte nuevamente, comienza a levantarte nuevamente y a tu vida llega nueva vitalidad. Ya no nos sentimos cansados, enfermos, no nos sentimos aburridos, fracasados, tristes, sino que empezamos a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que todo el mundo dice, no entiendo este hombre cómo está en paz y tiene cantidad de problemas. Y yo sí entiendo, ¿saben por qué? Porque el problema está y el problema no es mío, el problema es del Señor y el Señor me va a respaldar, me va a guiar y me va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque si yo coloco mi situación, mi dificultad en las manos de Dios, es diferente que si yo voy a afrontarlas. El Señor va delante de nosotros abriendo camino, se va abriendo paso. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos, hermano, primeramente buscar las cosas, el reino de Dios, y lo demás viene ¿por qué? Por añadidura. No viene por añadidura. En la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Sansón, que nos ayuda a nosotros a ver muchas enseñanzas de ellas, pero lo importante es que las coloquemos en práctica en nuestra vida. No que digamos, ay, tremenda historia, bonita historia, oh, qué bonito lo que pasó. No, lo importante es que cojas tú la palabra de Dios y diga, ¿en qué puedo yo aplicar ese mensaje para mí? Esta palabra, ¿en qué me puede enriquecer mi corazón? Esta palabra de Dios, ¿en qué me puede liberar? ¿En qué me puede sanar? ¿En qué me puede libertar? Hermanos, esta palabra de hoy es para ti. No pienses, ay, si hubiera venido fulanito, esa para él. No, esa palabra es para ti porque Dios trajo hoy al que tenía que traer. Mucha gente oye un mensaje de perdón, de falta de perdón, y dicen, ay, si hubiera venido tal, él hace mucha falta ese mensaje. Pero no se dan cuenta que no es para ella. Se dan cuenta que es para ti, para el que está sentado escuchando el mensaje. Entonces, en el caso de Sansón, el plan de Dios era usarlo ¿para qué? Para terminar con la opresión de los filisteos sobre su pueblo Israel, ¿verdad? Mas, escúchenme bien, mas el Señor no sería responsable, ni es responsable de los pecados ni de las debilidades de Sansón. El Señor tenía un propósito y un destino preciso para Sansón, pero él no era culpable de sus pecados. Él no era responsable de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar. El Señor le dio una misión, lo equipó y lo puso en el camino. Y Sansón, ¿sabe qué hizo? Se desvió. Sansón se desvió del camino. Hermanos, el libro de Jueces nos relata que el nacimiento de Sansón fue un nacimiento sobrenatural. Si tú vas al libro de Jueces, capítulo 13, versículos 2 al 5, dice la palabra de Dios. Hermanos, siento el Espíritu Santo de Dios en este lugar, en este momento, y yo sé que Dios no está hablando. Dice la palabra de Dios, Jueces 13, 2, 5, dice, en Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoah. Su mujer nunca había tenido hijos porque era, ¿qué? Estéril. Escúchenme bien, estamos hablando del nacimiento de Sansón que fue sobrenatural. Dice la palabra de Dios, en Sora de la tribu de Dan había un hombre que se llamaba Manoah y su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. A esta mujer se le apareció un ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Hermanos, como ver nosotros, el nacimiento de Sansón fue sobrenatural. La palabra dice claramente que la mujer era estéril. Y él le dice, el ángel le dice, tu mujer es estéril, pero va a concebir un hijo. O sea que fue un nacimiento ¿qué? Sobrenatural. No fue un nacimiento natural. Fue un milagro del Señor. Fue un milagro, un propósito que Dios tenía en la vida de Sansón. Y era necesario que naciera y lo puso en un vientre estéril. Y Sansón nació. Como podemos ver, hermanos, esto es sobrenatural.
No estamos hablando de una historia que estamos inventando, no, es un relato bíblico que fue cierto 100%. ¿Qué quiere decir nazareo? Nazareo dice que entre los hebreos, el diccionario dice que nazareo es una persona que es consagrada, que es escogida especialmente para el culto del Señor, y no beberá ni sidra, ni comerá cosa inmunda, ni se le ha cortado su pelo ni su barba. Ahora, veamos un poco lo que dice la palabra sobre Sansón. En el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 20, nos dice que Sansón fue juez sobre Israel 20 años, pero al igual que tú y yo, Sansón era humano, al igual que cualquier humano, Sansón tenía ¿qué? Debilidades. A pesar de que ha sido separado para el Señor, a pesar de que el Señor tiene un propósito en su vida, Sansón tiene debilidades. Tú fuiste separado para el Señor. Tú estás llamado para servir al Señor. Pero tú tienes debilidades al igual que las tengo yo. ¿Qué pasó con Sansón? La mayor debilidad de Sansón, ¿saben cuál era? Las mujeres. La mayor debilidad de Sansón eran las mujeres. Y si vamos a ver Jueces 14, dice, 14, dice... Ese era su lado flaco y lamentable, era el de ¿qué? De las mujeres, donde él tenía y él tomaba las decisiones más grandes, era en medio de su debilidad. Sansón era escogido por Dios. Sansón tenía un propósito, una misión y un programa, o sea, un propósito para realizar. Pero Sansón tenía ¿qué? Debilidades. Jueces 14 nos relata que sus debilidades, cuando Sansón tomó como esposa a una mujer de las hijas de los filisteos, eran filisteos incircuncisos. Este hombre fue y tomó como esposa a la hija de ¿qué? De sus opresores, porque los filisteos eran los opresores. Y dice la palabra de Dios que esta decisión trajo tanta reacción a sus padres, que en Jueces capítulo 14, versículo 3 dice: su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes a tu mujer a los filisteos incircuncisos. Sansón, no hay una hija de Dios en la iglesia. Sansón, no hay una hija de Dios temerosa de ti. Sansón, no hay una hija que honre la palabra de Dios. ¿Por qué tienes que ir preciso a escoger la hija de los filisteos incircuncisos? Pero ¿qué hizo Sansón? Sansón siguió adelante con su divinidad. Y seguimos unos capítulos más adelante, en Jueces 16:1, nos dice que fue Sansón a Gaza y vio allí una prostituta. ¿Se dan cuenta cómo está cayendo este hombre? Estaba aquí y va cayendo, y no se está dando cuenta. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Nos sentimos tan fuertes como Sansón y creemos que somos invencibles, y creemos que nosotros, porque el Señor una vez nos usó, creemos que tenemos poder que nos va a seguir usando, y descuidamos la relación con Dios. Nos desenchufamos del contacto, de la fuente que nos da nuestra energía. Sansón comenzó a caer. Primero fue y buscó como esposa a la mujer que escogió, era la hija de los filisteos incircuncisos. Segundo, dice que Sansón se fue a Gaza y vio que una prostituta. ¿Ustedes se imaginan qué tiene que ver un hijo de Dios, un escogido de Dios, con una prostituta? Nada, ¿verdad? Pero hermanos, lamentablemente el diablo conoce tus debilidades y debilidades, y vamos a ser tentados en nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Nuestra propia debilidad. El diablo sabe que si a ti te presentan mujeres, pues te va a presentar una mujer, ¿cómo? 90, 60, 90, ¿verdad? No te va a presentar una señora que pese 300 libras. No te va a presentar una mujer de 18, 20 años, ojos claros, cabello rubio, es bonita, 90, 30, porque aunque sabe que tú vas a caer ahí. Si tu debilidad es el dinero, téngalo por seguro que el diablo le va a colocar un negocio ilícito. Algo donde tú puedes creer que me va a hacer rico rápido, puedo entrar allí, robar, o puedo hacer una cosa. Esa va a ser tu debilidad, y ahí va a llegar el diablo a tentarte. La debilidad de Sansón eran las mujeres. Y cuando él llegó a Gaza, dice la palabra de Dios,
que vio una prostituta y se llegó a ella. Esa fue la debilidad de Sansón, el lado flaco, como decimos nosotros, de Sansón. Ahora, tengamos cuidado, hermanos, porque es ahí, en las debilidades, que nosotros debemos prestar atención. Tú conoces tu debilidad, ¿verdad? Nosotros conocemos nuestras debilidades. Y muchas veces queremos tenernos tan fuertes que vamos a poder superarlas. Y nunca somos tan capaces, ni tan falta de orgullo, de arrodillarnos ante el Señor y decirle: Señor, mi debilidad esta, te la entrego a ti, la coloco en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para ser libre. Hermanos, una cosa. Mucha gente ahora dice: Señor, arranca de mí lo malo. Señor, quítame de mí ese pecado. No está mala oración, pero yo pienso que estamos orando mal, porque no es: Señor, arranca de mí. Eso tienes que hacerlo tú, no el Señor. Porque el Señor te dice a ti: sed santos porque yo soy santo. Entonces, Él nos está dando a nosotros una orden: sed santos porque yo soy santo. Entonces, el trabajo de quitar el pecado de nuestra vida no es del Señor, el trabajo es tuyo. Pero somos tan sinvergüenzas de que decimos: no, Señor, si tú no me lo quitas, yo no puedo quitarlo. No, el trabajo es tuyo y mío, porque el pecado es tuyo y mío. El Señor te da la oportunidad de ser libre. El Señor te da la oportunidad de rescatarte. El Señor te da la oportunidad de restaurarte. Pero el trabajo es tuyo y mío. No le demos cargas al Señor que no tiene por qué llevar. Entonces, veamos no olvidemos que 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda ¿cómo? Como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Y el diablo anda como león rugiente. El diablo anda y está dispuesto ¿a qué? A buscar nuestras debilidades. ¿Para qué? Para así también tumbar el propósito de Dios, detenerlo y paralizarlo. En el caso específico de Sansón, la debilidad por las mujeres fue lo que lo llevó a un fracaso. Fíjese en el capítulo 16, versículo 1. Nos dice que Sansón fue a Gaza y vio allí una prostituta y se llegó a ella. Después, en el versículo 4, más adelantico, vemos que el diablo le colocó a la isla en su camino, y Sansón, con el único propósito de ¿qué? De desviar su camino. Jueces 16:4 dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer llamada como Dalila, que vivía en el valle de Sorek. O sea, ya Sansón no se bastó con la prostituta, sino que siguió adelante y condució a la vida en el valle de Sorek. O sea, veamos que Sansón era un picaflor, ¿verdad? Sansón no se le pasaba una. Y él pensaba que en su poderío, en su fuerza, era un gran varón, un hombre. Y hermanos, afortunadamente, en el tiempo de hoy, la hombría se está midiendo por eso. En el tiempo de hoy los hombres se reúnen y dicen: no, es que yo sí que tengo mi esposa y tengo otra por ahí, tengo un arrocito en bajo, como dice una gasolina, y piensan que entre más enumeren son más varones. Hermanos, y déjenme decirle que varón es el que puede responder con su matrimonio. Ese es un varón. Varón no es el que diga: tengo 7 mujeres. Varón es el que diga: tengo una sola mujer y respondo con la autoridad que Dios me ha dado. Ese es un varón. ¿Qué pasó a este hombre? Este hombre descendió nuevamente y vio a una mujer llamada Dalila y se enamoró de ella. Y ahí comienza nuestra enseñanza el día de hoy. Los versículos siguientes dicen que los jefes de los filisteos le ofrecieron plata ¿a quién? A Dalila, porque le dijeron: esta es la oportunidad precisa para nosotros acabar con Sansón. El diablo sabía la tentación y la debilidad de Sansón, y colocó a los jefes de los filisteos y le ofrecieron a Dalila cada uno darle 1100 ciclos de plata, con el solo hecho de que se entregara. Entonces, vemos claramente, hermanos, que el proceso de Satanás es que tomó ventaja, aprovechó de la debilidad de Sansón. ¿Para qué? Para llevarlo a la maldición. Y en esta historia, en esta fascinante historia, encontramos 3 importantes enseñanzas, hermano. Primero, el pecado de Sansón. Segundo, las consecuencias del pecado. Y tercero, la respuesta de Dios cuando Sansón reconoce el pecado.
¿Qué es el pecado? El pecado es ¿qué? La separación de Cristo. Cuando nosotros estamos en pecado y estamos en pecado, lo que hacemos es abrir una brecha entre el Señor y nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón lo que hizo fue abrir una brecha entre el Señor y él. Y es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que nosotros no somos dioses. Nosotros no somos súper fuertes. Es necesario que entendamos que nosotros somos débiles y frágiles en contra del ataque del enemigo. Por más fuerte que se crea, no lo crea. Muchos dicen, no, yo que voy a caer por esa mujer, no. Tengo mis convicciones bien puestas. Fíjese, porque de esos fuertes es cuando más le llega. Pero dice, no, yo no, de tantos años, yo que me voy a consumir droga, yo no. Fíjese, porque cuando uno se siente fuerte, es cuando más puede caer. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros entendamos que necesitamos depender de Dios. La Biblia nos enseña que el Señor nos ha dotado a nosotros de un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, el cual nos va a ayudar a ¿qué? A huir de la tentación y a vencer el pecado. Cuando tú estás con el Señor te dotó, te puso, te dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio. De amor, ¿para qué? Para que amen las cosas, para que lo ames a Él. ¿De qué? De poder, para que tú puedas resistir ¿a qué? A la tentación, al diablo. Y de dominio propio, ¿para qué? Para que tú manejes tu vida y te alejes del pecado cuando veas el peligro. No solamente que ya no es que la tentación tan grande que caí. No podemos seguir colocando excusas. Sansón le dio a conocer a Dalila su corazón. Esa es la palabra de Dios. En Jueces 17 dice que le aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras, importunándolo el alma, Sansón fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza ha llegado a navaja porque soy nazareo para Dios, desde el vientre de mi madre. Si yo soy rapado, mi fuerza se separará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres, hermanos. Tengamos en cuenta, hermanos, que si nosotros le damos nuestro corazón al pecado, las consecuencias serán devastadoras. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias, y si le entregamos nuestro corazón al pecado, las consecuencias van a ser devastadoras. ¿En qué? En tu vida. El pecado empieza en nuestro corazón, eso dice Santiago, ¿verdad? Y encuentra sus raíces en la incredulidad, eso dice Hebreos. Es por eso que el Señor nos dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y eso es lo que hacen nosotros, guardar nuestro corazón. ¿De qué? De tentaciones. Sansón permitió que su corazón se llenara de pecado, hermanos. Sansón permitió, él entregó su corazón. ¿Por qué? Porque amó más a Dalila que a Dios. Traicionó a Dios, al Señor y a su llamado. Y lo más triste en la historia lo encontramos en Jueces 16:20. Yo quiero que lean Jueces capítulo 16, versículo 20. Jueces 16:20 dice: y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos contra ti. ¿Y qué dice? Sansón se despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras veces. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Se dan cuenta lo difícil, lo peligroso que es? Él era un hombre fuerte, súper, pero porque el Señor estaba con él. Tan pronto cometió pecado y abrió la brecha ante el Señor se apartó de él. ¿Y su debilidad a dónde quedó? ¿Su fuerza dónde quedó? En nada. Su fuerza quedó en nada. Sansón no sabía que ya Dios no estaba con él. Y esto es lo que hace el pecado, hermanos. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos perdemos a tal grado que no nos damos cuenta que ya Dios se aparta de nuestro camino nosotros, sino que seguimos adelante dándonos tumbos y nos damos cuenta que el Señor ya no está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. ¿Y el pecado qué es? La separación de Cristo. La consecuencia del pecado. El pecado siempre te lleva a vergüenza. En el caso de Sansón,
El pecado primero avergonzó a ¿quién? A Dios. ¿Por qué? Porque le dio la gloria al enemigo con sus decisiones. Veamos lo que dice Jueces 16, 23, 24. Dice, y viendo el pueblo, alabaron a su Dios. ¿A quién? A Dragón, diciendo, nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchas entre nosotros. ¿Qué pasó? Que primero él le trajo vergüenza a Dios, porque el pueblo dijo, no, el Dios de ustedes no es nada. El Dios Dragón nos entregó al enemigo, al fuerte, al superhéroe, a Sargón nos entregó a Sansón en el ramo. Segundo, el pecado trajo vergüenza a él mismo, a Sansón mismo trajo vergüenza, porque Sansón pasó de ser el juez de Israel a ser un esclavo y el entretenimiento de los filisteos. Jueces 16:25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, traigan a Sansón para que nos divierta, y trajeron de la cárcel a Sansón y le sirvió de ¿qué? De juguete. ¿Se imaginan? Imagínate tú, después de estar en un puesto de privilegio que Dios te ha colocado, en un puesto de autoridad que Dios te ha dado, en un puesto de responsabilidad que Dios te ha dado, bajarte a colocar de juguete de entretención de la gente que te rodea. Eso es lo que hace el pecado, traer vergüenza a sí mismo. Y el pecado de Sansón trajo ceguera y esclavitud. Jueces 16:21. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas. ¿Para qué? Para que trabajaran en una casa. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos vuelve siervos y esclavos. Por causa del tiempo, vamos a ver bueno, cuando sucede con nosotros eso, de que comenzamos a ser esclavos del pecado, en otras palabras, es como si nosotros por fuera llegamos a la iglesia cristiana, alabamos a Dios, levantamos nuestras manos y decimos amén por todo lo que señala la palabra de Dios, pero por dentro nuestro corazón están infectados de ¿qué? De maldición, porque amamos nuestros pecados. Nosotros estamos diciendo aleluya, amén, gloria a Dios, y nuestro corazón por dentro está increíble. Alguien dice que en las puertas de las iglesias hay algo que transforma las personas en la puerta, porque la gente de lunes a sábado son la tapa de la olla, y llegan a la iglesia, tan pronto pasan la puerta, les cae una santidad encima que ya y salen de la puerta de la iglesia y vuelven otra vez a su vida. Eso es lo que el Señor no quiere. Eso es lo que el Señor no quiere. Que no seamos santos dentro de su iglesia, aquí en el edificio, sino que seamos santos en la vida, en nuestro diario vivir. La respuesta de Dios cuando Sansón reconoce el pecado, hermanos. Lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es que la fuerza de Sansón no provenía de su cabello. La fuerza de Sansón provenía de ¿quién? De Dios. No era su cabello. El cabello simplemente representaba un voto nazareo con el cual él había hecho devoción para el Señor. Después de todo, nosotros vemos que lo que sucedió con Sansón, ya él comprendió y ahora él reconoce que el origen de su fuerza provenía de Dios. Y en Jueces 16:28 vemos que nos dice que entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente que esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Ahora Sansón quería darle la gloria a Dios y vencer ¿qué? El pecado. Y eso es lo que va a hacer nosotros, hermanos. Darle la gloria a Dios, reconocer que en medio de nuestra debilidad está la fortaleza del Señor. Eso nos lleva a nosotros a reflexionar, hermanos. Piensa por un momento. Es necesario que perdamos todo en nuestra vida. Es necesario que perdamos hasta la vista. Es necesario que, hermanos, que nosotros esperemos hasta el último momento para obedecerle a Dios. Es necesario que tú pierdas hasta la vista y hasta el último momento de tu vida para obedecerle a Dios, como le pasó a Sansón. ¿Verdad que no? Esto nos lleva a reflexionar, hermanos. La única manera en que nosotros podemos servir y salir victoriosos sobre nuestro pecado y nuestros enemigos